el movimiento Alianza País, en virtud que además fue mocionado por un compañero de su misma agrupación política. ¿Y eso mismo no debería haber ocurrido con Creo? Compañero de Creo postule y se designe a aquel que se postuló. A ver, pero no fue aceptada la moción. Claro, tuvo 107 votos en contra la... Supongo que ni siquiera está en la ley. Este es un tema de un poco de más bien es un elegancia parlamentaria, ver, más bien es un tema de apertura y de pluralismo por parte de quien estaba dirigiendo la sesión, la compañera Gabriela Rivadeneira, porque formalmente no existe conformada una bancada por parte del movimiento Creo. Ricardo me dará la razón. Él fue electo como cuarto vocal del CAL al inicio de este periodo legislativo en el año 2013 con el apoyo de sus compañeros del movimiento Creo, del Partido Social Cristiano, y también recibió el apoyo de los legisladores del movimiento Alianza País. Pero, digamos, la elección del cuarto vocal del CAL, en este caso de Ricardo, digamos, no fue como parte de una bancada porque formalmente no está conformada. Formalmente no está. Ricardo, su opinión sobre el tema que estamos planteando y cuál es la visión que usted tiene alrededor del asunto, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y permítanme que me felicite de estar en esta importantísima emisora que se le escucha en todo el Ecuador. Muchas gracias. Muy gentil a usted. Efectivamente, la ley orgánica de la función legislativa, en 2 artículos, en el 10 y en la sección 2 de las bancadas legislativas, marca, pero de una manera precisa, la conformación del CAL. Exige justamente que las bancadas se formen, pero tienen un límite, un plazo, un tiempo. El artículo 119, plazo de constitución. La constitución de las bancadas legislativas se hará hasta 5 días después de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. O sea, hace 2 años nosotros tuvimos que haber formado una bancada. Si es que no tenemos el 10%, como bien decía Verónica, para propios, de asambleístas propios del partido, entonces teníamos que buscar una alianza, porque la ley lo dice, lo plantea, de que se podrá formar bancadas uniendo asambleístas de distintos partidos o movimientos políticos. Y nosotros, desgraciadamente, en Creo, no formamos una alianza. Y no porque no hayamos querido, sino que fuimos tan divididos, la oposición, en 3, 5, 4 asambleístas, que nadie quería unirse. Logró aglutinarlos. Claro. ¿Quién quería unirse con Creo? Nadie. ¿Quién quería unirse con los social cristianos de Madre Federal? Nadie. ¿Quién quería reunirse con Sociedad Patriótica? Nadie. Entonces quedamos, todos los movimientos de oposición, quedamos, diría yo, impedidos de obtener los privilegios que en este caso da la ley para las bancadas, porque el artículo 10 en cambio señala cómo se conforman las autoridades, cómo se designan, y dice con una precisión clarito: el caso de existir más de 4 bancadas legislativas, todas ellas podrán proponer candidatos de entre sus miembros. Entonces nosotros, como Creo, pudimos presentar y presentamos una candidatura, pero éramos solo nosotros, solo Creo. Mire que a Creo no le apoyaron, le diré, social cristianos, de Madera de Guerrero no le apoyaron, de Pachacuti no le apoyaron. ¿Y por qué ustedes postularon un candidato? Porque en medio de esa dispersión son el bloque más grande, mayoritario. Bueno, es que efectivamente nosotros tenemos, y en eso yo pienso que Patricio Donoso estuvo muy claro, al decir que somos la segunda fuerza política en el Ecuador. Señaló que nuestro líder, Guillermo Lasso, sacó 1.900.000 y pico de votos. Es decir, fue el segundo en votación. Y por lo tanto somos representamos al mayor número de ciudadanos, después de Alianza País, representamos al mayor número de ciudadanos en el Parlamento. ¿Será que incomoda más bien el nombre de la persona que fue postulada? Bueno, los hechos así lo demuestran, no lo digo yo porque lo estimo muchísimo a Diego, es mi compañero de partido, de bancada, pero es evidente que él no logró el apoyo, no consiguió. Y eso que su nombre estuvo, desde algunos días atrás estuvo planteado, circulando, ¿no? Y obviamente mi partido, el Movimiento Creo, se considera como una virtud, como una cualidad de la democracia, la alternabilidad. Y ese fue el tema, el planteamiento que nosotros discutimos entre los asambleístas de Creo para alternar.
Es decir, pusimos a Patricio Donoso como nuevo jefe de bloque, en vez de Mae Montaño, que ya cumplió y muy bien 2 años. Y obviamente también se planteó otro nombre para que esté en el CAL. Que esté en el CAL. Ahora, Verónica, bueno, está bien y estas explicaciones que ustedes han formulado, no sé si quiere agregar algo más, pero quisiera ahora plantear el siguiente punto de este diálogo, que es los desafíos de la Asamblea Nacional. Hay quienes señalan que hay una dependencia excesiva, extrema, del Parlamento con el Ejecutivo, que casi se ha convertido en una dependencia del gobierno central. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional se ha convertido en un espacio de tolerancia, de respeto, de debate, de respeto mutuo. Ahora existe una democracia en casa, ha desaparecido esa irreconciliable pugna entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que no pocos analistas señalaban que era la causa, pues, o le atribuían como causa de la ingobernabilidad en nuestro país. Hoy, después de 185 años de vida democrática, es la primera vez que existe un gobierno que dura 8 años ejerciendo el poder en nuestro país. De tal manera que los ciudadanos pues han valorado la estabilidad como un elemento, como un valor que ahora pues existe en nuestro país. Yo creo que además la democracia moderna no solamente se la evidencia en las urnas, sino también la democracia que está viviendo nuestro país significa que existan otros elementos adicionales, como por ejemplo el respeto a la institucionalidad del Estado. Cuando cuando nació la Constitución de Montecristi del año 2008, se le dotó al Ecuador de una nueva institucionalidad. Y yo creo que elementos modernos que forman parte de la democracia ecuatoriana también son el respeto a esas instituciones, el respeto a los procedimientos, a los trámites que están establecidos en el ordenamiento jurídico, así como también el poder devolverle al país o darle o pagar esa deuda social que muchos ciudadanos pues añoraban que existan derechos sociales satisfechos que antes no existían en nuestro país. Yo creo que esos elementos, esos valores que también son parte de la democracia ecuatoriana han fortalecido este proyecto político que lo lidera el presidente Rafael Correa. Además, la presencia de Gabriela Rivadeneira, de las 2 vicepresidentas, evidencia ese recambio generacional en la política ecuatoriana, en el que no solamente la mujer, sino también la juventud está ocupando espacios significativos, trascendentales en la vida política de nuestro país, de toma de decisiones, de tanta trascendencia en el Ecuador, y que ahora pues hemos tenido la posibilidad y nos han dado el espacio, la oportunidad de poder estar en estos cargos de tanta importancia y significación. No sé si quisiera agregar algo respecto a esto, por favor, Ricardo. Bueno, nosotros tenemos una visión completamente distinta, ¿no? A la que señala Verónica. Nosotros creemos que el Ecuador ha perdido el tren, como dicen en Francia, es decir, se atrasó al progreso, se atrasó en el sentido de que no utilizó adecuadamente los recursos que la naturaleza nos ha dado y que la gente también las produce, y que en muchos campos, como por ejemplo yo puedo señalar de la educación, por la experiencia que tengo de 40 años de profesor universitario y de estar ahora en estos 2 años en la Comisión de Educación, yo veo que en temas de educación, en temas de cualitativos, no existe ninguna originalidad, ninguna propuesta única, nueva, novedosa, que cambie, que desarrolle justamente la creatividad, que es lo que tanto necesitamos nosotros para producir más y mejor, y utilizar mejor los recursos. Yo he señalado, por ejemplo, que estamos cerca de cumplir los 4,5 millones de ciudadanos en el sector educativo. Estamos en una cifra realmente importante. Hoy, más que nunca, los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela. Están en las escuelas, ya no es como las épocas del pasado, claro, en donde definitivamente los padres de familia no encontraban valioso el hecho de poner a su hijo en la escuela. Hoy no pasa eso. Hoy tenemos 2.200.000 en la costa, 2.100.000 en la sierra y 300 o 200 y pico de mil en la región amazónica. Es decir, hoy la gran expectativa de los padres es que sus hijos se formen y bien. Y el proyecto de gobierno, a través, por ejemplo, de las escuelas del milenio, no está haciendo nada nuevo, absolutamente nada nuevo.
y no en la proporción que se debe hacer. Hay cerca de 25.000 edificios en el Ecuador dedicados a la educación. Y por lo tanto, hablar de 300 o de 400 no es ninguna cifra importante. Además, el crecimiento poblacional natural, que está por el orden del 2.3 personas, anualmente va creciendo la población ecuatoriana, no se llega ni siquiera a cubrir el crecimiento natural de la población. Mire lo que pasa en Guayaquil. Se está diciendo como una virtud, como un éxito del Ministerio de Educación, que se están pasando niños y jóvenes de las escuelas particulares a las escuelas fiscales. Lo ven como un mérito, cuando eso está totalmente al revés. La gente se va de la escuela particular a la fiscal porque la fiscal es gratuita. La fiscal no es cuesta. Porque sea buena, sino no es porque sea buena, porque además si usted va y ve, yo he estado ahí, por eso estoy expresándome con propiedad, porque he estado en el sitio, se están construyendo esas escuelas como las que construyó el doctor Otto Arrezemena Gómez. ¿Recuerda usted esa famosa de una escuela por día? Claro. Una época en donde los arquitectos más bien nos alegramos de que no pase más tiempo en el gobierno, porque si se quedaban 1000 días nos llenaba todo el Ecuador de ese tipo de escuelas. Y se están haciendo escuelas así, de tipo provisional, unos galponcitos para recibir a nuestros niños. Es decir, yo sí creo que en el campo de la educación, definitivamente este gobierno está en deuda con la ciudadanía. Ahora, Verónica, me llama la atención ese entusiasmo con el que usted defiende al gobierno y esta idea de democracia, ¿no? La pregunta que le quiero formular es, en el Parlamento, ¿usted cree que este momento está representado ese Ecuador disperso, ese Ecuador amplio, multifacético, en fin? ¿O usted cree que es así como se ha manifestado el Ecuador con una presencia tan importante y mayoritaria de Alianza País? O sea, bueno, nosotros somos dueños del Ecuador, un poco la idea, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que este proyecto político no le pertenece a un movimiento, a un partido, a una organización política. Ese proyecto político que lo lidera el presidente Correa le corresponde al pueblo ecuatoriano, le corresponde a todo un país, incluidas aquellas voces que tienen cierta crítica o que están opuestas a este proyecto político, que están en su legítimo derecho de pensar distinto. Yo creo que incluso en la misma Asamblea Nacional se han tomado en cuenta, se han tomado en consideración los aportes que han realizado los compañeros de oposición en el análisis, en el debate de los diferentes proyectos. ¿No hay un proyecto de ley que haya sido considerado de la oposición para...? No existen proyectos de ley. Justamente un periodista en una entrevista en la mañana me decía, bueno, asambleísta, pero ningún proyecto de ley de la oposición ha sido aprobado, de hecho han sido archivados. Pero si existen 100 legisladores del movimiento Alianza País, ha sido por voluntad del pueblo ecuatoriano, que ha decidido apoyar mayoritariamente el proyecto político denominado de la Revolución Ciudadana. De tal manera que si se cumple una agenda legislativa es precisamente para cumplir desde la arista legislativa esas expectativas que tiene la gente de poder cambiar a nuestro país, de poder transformar el Ecuador. Y durante estos 2 años de periodo legislativo se han aprobado 35 leyes, decenas de tratados internacionales, de resoluciones que han permitido modernizar el Estado, Verónica, del Ejecutivo y de iniciativas de los legisladores del movimiento oficialista. Yo creo que estas leyes que se han aprobado durante estos 2 años en la Asamblea Nacional han permitido modernizar el Estado, dejar ese esquema caduco en el cual, por ejemplo, teníamos un código penal con tipos penales que no se ajustaban a la realidad de nuestro país. Hoy se incorporan nuevos tipos penales, el sicariato, el femicidio, que representan a la realidad que vive nuestro país. La misma ley de comunicación, el código monetario, la ley de aguas, que era una deuda que se tenía con el campesinado, con los ciudadanos de nuestro país. Todas leyes provenientes del Ejecutivo. Entonces van al Parlamento, el Parlamento hace un poco la apariencia de debatirlas y finalmente las aprueba tal como las manda el gobierno. No es apariencia, Andrés. Yo he tenido la posibilidad de observar los proyectos de ley, de realizar mis aportes y han sido incorporados. Yo en los debates en el Pleno me he permitido agradecerles a los presidentes de las comisiones por esa apertura que han tenido de poder recoger los aportes que realizamos los legisladores, no solamente el movimiento oficialista, sino también de otros movimientos aliados en la Asamblea Nacional. Se señala por parte de ciertos sectores políticos que ha sido la peor asamblea en la historia del Ecuador, que no ha tenido independencia
no ha fiscalizado que nada. no ha fiscalizado, pero yo tengo que señalarle que no solamente encuestadoras nacionales como Perfiles de Opinión, que señalan que existe una aprobación del 60% del desempeño de la Asamblea Nacional, sino también informes de Latino Barómetro, por ejemplo, que señalan que la Asamblea Nacional lidera la lista de países cuyas poblaciones sienten más confianza en sus parlamentos. Ecuador es el primero de estos con un 51%, mientras que Uruguay, que es la democracia más estable del subcontinente, le sigue con un 47% de aceptación popular. Y muy por debajo de ese porcentaje se encuentra Costa Rica, se encuentra Colombia, se encuentra Perú, que están a casi 20 puntos de distancia. Okay. De tal manera que no solamente, hay una aprobación por parte de los ciudadanos en nuestro país, sino también de instituciones, de organismos, de empresas internacionales, como las que señalo, pues que han manifestado la aprobación que ha tenido la Asamblea Nacional en estos 2 años. Así Ricardo, es. por favor. Yo quiero añadir 2 temas. Primero, hace 2-3 días señalé las cualidades que yo había encontrado en la presidenta y las 2 vicepresidentas de la Asamblea, siendo de la oposición. Efectivamente, lo dije en un canal, de que yo he podido ver durante 2 años un ambiente armónico, un ambiente de buena relación, de no excesos, de no actitudes agresivas. Es decir, veía yo esas virtudes y sigo viendo, y estoy seguro que van a pasar 2 años más, en donde en la Asamblea no van a haber escándalos, no van a haber agresiones, gracias a que son no hay, 3 mujeres. No hay discusión, pues. Claro, bueno, hay discusión, hay debate. Claro que ha habido veces que a mí, por ejemplo, Gabriela no me ha dado la oportunidad de hacer una réplica, porque bueno, para ella un poco a través de su poder de dar la palabra para la discusión. Pero yo quiero salirme de esto y señalar un tema que es para el movimiento, creo, un tema muy doloroso. Es el tema de César Monge y la Contraloría. ¿Qué es lo que hicimos? Porque yo fui con César a la Fiscalía. Yo fui a dejar unas carpetas y leí muchas de ellas. Eran informes de la Contraloría. Respecto a las denuncias que él formuló sobre la administración del prefecto Jimmy Jairal, él está sometido a un proceso, a varios. Y la jueza que falló en primera instancia a favor de César, no señalándole culpable, y más bien condenándole a quien lo denunciaba, porque creía que la denuncia no era correcta, esos documentos, esos estudios realizados por la Contraloría, ¿en qué quedan? ¿Para qué sirven? Si no sirven para justamente que la ciudadanía, un candidato, un asambleísta, un periodista, se acerque con esos documentos a la prensa y le diga, señores, busquemos la explicación que nos dé el señor Jairala de que aquí hay como 10, 15, 20 informes de Contraloría, que existen hechos que está juzgando la Contraloría como dolosos o como ilegales o como quiera que sea. Usted no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona que lo hace corre el riesgo de ir a la cárcel. Bueno, entonces, ¿dónde está la posibilidad que ha señalado Verónica, que se ha ¿dónde está la posibilidad de que los ecuatorianos que descubramos una irregularidad en una institución pública o en un ciudadano que está al frente de una institución pública, que no podamos ir a un medio a denunciarlo? Corremos el riesgo de que va a ir a parar a la cárcel el denunciante y no el culpable o supuesto culpable. Yo creo que aquí hay un exceso, aquí hay demasiado control del Estado, del gobierno, en este caso a la justicia. Mire usted que la jueza que juzgó y emitió su juicio sobre el primera instancia, la jueza fue destituida. Este rato está sobre su cuello una espada de Damocles, porque ella va a perder el empleo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que debemos hacer en el Ecuador distintas de lo que se han hecho hasta este momento. Nadie niega, mi líder Guillermo Lasso reconoce el trabajo que se ha hecho en el campo de vías, de carreteras, ¿no? de una inversión importante para la movilidad en el Ecuador. Nadie va a ser tan bobo, sonso o loco negando la inversión en esos campos, ¿no? Pero se ha hecho mucha obra en cemento, dice usted. Como dice Guillermo, de la puerta de casa para afuera. Ya.
porque de la puerta de casa para adentro todavía existe pobreza, marginación, falta de educación, es decir, una serie de derechos que consagra la Constitución. Ok, Verónica. Bueno, yo creo que el trabajo que ha desempeñado el gobierno nacional ha sido sumamente arduo en virtud de esa deuda histórica que ha habido también por parte de otros gobiernos que no han permitido niños con educación, ciudadanos con salud, seguridad social, entre otros derechos sociales que ahora están siendo satisfechos. Obviamente no se puede desconocer que hay mucho trabajo todavía por realizar a nivel del Ejecutivo, a nivel de la Asamblea Nacional y de otras instancias del Estado. Se reconoce sí el trabajo importante que ha habido. Lo lamentable es que se critique pues el modelo redistribuidor de la riqueza y que se acuse al programa de reformas sociales como despilfarrador, cuando era necesario pues entrar o iniciar en un cambio, una modernización de la salud, de la educación, de derechos que antes no habían sido tomados en cuenta, habían sido tomados en cuenta por otros gobiernos. En temas de fiscalización, Ricardo, en la Asamblea Nacional se han presentado 1.891 solicitudes que han sido tramitadas, que han sido despachadas y que se las han coordinado con 25 dependencias distintas del Estado ecuatoriano. Yo justamente presenté hace algunos meses inicié un proceso de fiscalización por el quiebre de una cooperativa de ahorros en la provincia de Loja, la cooperativa Nuevos Horizontes. Incluso el superintendente de Economía Popular y Solidaria fue llamado a la Asamblea Nacional para que rinda cuentas del trabajo que como órgano de control debía realizar para evitar el quiebre y liquidación de esta cooperativa. De tal manera que sí se ha realizado un trabajo importante de fiscalización y de poder recibir solicitudes de información de parte de los legisladores. Pero yo no quiero hacer ver como que todo el trabajo está realizado. Precisamente estos 2 años que aún le restan a la Asamblea Nacional por trabajar permitirán consolidar pues el poder legislativo con leyes que aún están en la agenda, como por ejemplo el Código de Culturas, como por ejemplo el Código del Conocimiento. Se habla de la posibilidad, y espero que así sea, de una reforma integral a la seguridad social en nuestro país, un código integral en temas laborales, un nuevo código laboral. Existen reformas a la ley de registro civil, la ley de tierras que aún está pendiente el segundo debate y aprobación. De tal manera que el trabajo aún está por realizarse, falta mucho por hacerse, pero sin que ello signifique desmerecer o quitar legitimidad e importancia al trabajo que se ha realizado. Ricardo, vamos a ir terminando, no sé si usted quiera comentar esto último que acaba de escuchar. Sí, mire, yo hace un momentito que acudí acá a la emisora, le escuchaba una noticia del nuevo Banco de Fomento. Así es. Esto yo sí quiero que la ciudadanía tome en cuenta este factor, que es esencial para el desarrollo rural en el Ecuador. Mire que este gobierno ha pasado 8 años ya, y tal vez un poco más, y recién a estas alturas se dan cuenta que una institución realmente vieja como el Banco de Fomento era ineficiente. Y estaba lleno de problemas, la institución estaba llena de problemas, los créditos jamás llegaban al agricultor en manera oportuna, porque en la agricultura usted tiene que sembrar en los días que hay que sembrar, porque si le dan el dinero 8 días después ya no le sirve para nada. Recién a estas alturas, imagínense, lo están recién queriendo componer. Es decir, viejos problemas de la vieja partidocracia, según dice en la Asamblea, endilgándole, satanizándole al pasado, ¿no? Están recién resolviéndose. Entonces, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que el Ecuador realmente entre a esa época de progreso que nos corresponde, porque hemos madurado como sociedad, como país? Yo pienso y soy bien exigente conmigo mismo, no se diga con quienes están gobernando. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que resolver las cosas con eficacia y eficiencia, es decir, que resuelvan los problemas y mejoren las condiciones del futuro. Justamente con Verónica estamos compartiendo
ella como vocal principal, yo como alterno, en la comisión de enmiendas, ¿no es cierto? El gobierno le está poniendo mucho énfasis en este tema de enmiendas, cuando el Estado debería estar poniendo más énfasis, y la Asamblea también más énfasis en otros campos. Nos deberíamos preocupar un poco más de la producción, de desarrollar más el campo, pero no el campo en general, sino específicamente en ciertos sectores, como en mi provincia, la provincia de Chimborazo, que es una provincia paupérrima. No tenemos sistemas de riego, no existe producción, no hay empresas. Lo dije en el pleno hace pocos días, cuando se les levantaba las multas o se les perdonaba las multas de intereses a las empresas. Habían 107 empresas que iban a ser beneficiadas, que estaban debiendo cientos de miles de dólares, millones de dólares. Ni una sola de esas de Chimborazo. ¿Y por qué no había? Porque no hay empresas en Chimborazo. O porque son cumplidos. Son cumplidos. Hay cultura tributaria en Chimborazo. Entre las 600, claro que hay cultura tributaria, pero me refiero a que no hay empresas. Entre las 600 empresas más importantes del Ecuador, la 585 creo que es la empresa eléctrica. Y la 591 es la empresa de cemento. Entonces es una provincia sin empresas. Y usted sabe perfectamente, y Verónica sabe, ella justamente vive en una provincia que ha salido adelante gracias al esfuerzo tanto propio cuanto del Estado. Históricamente marginada. Mire, en Chimborazo, Andrés, en Chimborazo, de los $10 que circulan en la economía de la ciudadanía, uno viene de los inmigrantes nacionales, porque hay inmigrantes de Chimborazo en Guayas, ¿no? Y de los inmigrantes chimboracenses en el exterior. $1 llega de ellos. El otro $1 viene del comercio, la banca, y el otro $1 viene de la agricultura y de la ganadería. Los $7 restantes que circulan en la economía de Chimborazo vienen de sueldos y salarios del Estado. Sector público, claro. Entonces es una ciudad que depende de que hayan más empleos, de que haya una mayor inversión del Estado, porque no tiene una industria propia. Llegó al colmo de que el Estado venda sus acciones en el parque industrial y le privaticen el parque industrial de Chimborazo, de Riobamba. Entonces, yo como representante de esta provincia marginada, que de paso está siendo manejada por gente que domina políticamente al indigenado de mi provincia, porque es la única provincia que tiene el movimiento Pachacuti, que no se ciñe al Pachacuti nacional. Entonces es un Pachacuti autónomo el de Chimborazo, que está en este gobierno. Yo encuentro ahí realmente unas falencias, unos vacíos, algo en donde tenemos que aportar todos. Es una provincia que merece que sea tratada con una situación especial, para que realmente la pobreza en Chimborazo desaparezca, porque del millón que decía Verónica, que tiene razón, porque se nota, Quito usted ve cómo crece cualitativa y cuantitativamente, Guayas ni se diga, Guayaquil ni se diga, pero Chimborazo no, más bien se va para atrás. Pero todo ese crecimiento, Ricardo, yo coincido con usted, son las camionadas de dinero que ha lanzado desde el sector público. El sector privado ha estado a la saga, a tal extremo de que ahora, ya cuando han transcurrido 8 años, el gobierno regresa a ver al sector privado para que por Dios ayude, y ahora le da estas salvaguardias, en fin. Verónica, por favor, con usted terminamos, si es tan amable. Bueno, respecto de la ley o la segunda amnistía tributaria, ley de remisión de intereses, multas y recargos, yo manifestaba en mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional que serán alrededor de 1.900.000 contribuyentes de la provincia de Loja, 40.000 contribuyentes que tienen deudas con el SRI, que se verán beneficiados por esta amnistía tributaria. En el año 2006, 3 de cada 10 ciudadanos pagaban a tiempo sus impuestos. Hoy eso ha cambiado, 8 de cada 10 ciudadanos pagan sus impuestos, que se convierte pues en un ingreso permanente, digamos, de nuestro país. Yo coincido con Ricardo que aún hace falta mucho trabajo en el tema productivo, de poder reactivar la economía de nuestro país. Yo también vengo de una provincia que ha sido históricamente marginada, que ha sido históricamente relegada, que sí existe una deuda por parte de los gobiernos, en el que muchos de los ciudadanos que habitan en Quito, que habitan en Guayaquil, son provenientes de la provincia de Loja. Claro. Ciudadanos que no han tenido la posibilidad de incorporarse a la actividad productiva, que no han tenido la posibilidad de que en su tierra poder conseguir un trabajo, poder incorporarse a una actividad que les permita hacer el sustento de sus familias. Justamente yo debatía respecto a la ley de tierras allá en la provincia de Loja, y muchos ciudadanos, muchos agricultores, empresarios, ciudadanos dedicados a la agricultura,
agricultura tienen una amplia expectativa respecto de la ley de tierras, que se espera que no se quede como una ley de papel, sino que además que exista un complemento con políticas públicas, permita realmente reactivar el sector productivo en nuestro país, y sobre todo para provincias que han sido tan marginadas como la provincia de Loja, y que han tenido pues ha habido una migración interna importantísima de ciudadanos de Loja hacia los polos de desarrollo de nuestro país como Quito y Guayaquil. Yo creo que ese es un trabajo que aún falta por hacer, y en el que les haremos pues dando empuje, dando énfasis y trabajando pues arduamente para que la región sur de nuestro país pueda incorporarse al desarrollo nacional, pueda tener un desarrollo mucho más armónico, equitativo, y que todas las regiones de nuestro país puedan pues tener un desarrollo como han tenido otras provincias u otras ciudades de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias Verónica, Ricardo, gracias por haber asistido a esta convocatoria y por haber hecho conocer a través de nuestros micrófonos los criterios, las opiniones que ustedes tienen sobre lo que ocurre con el Ecuador del momento, podríamos decirlo así en términos generales. Ha sido Verónica Arias y Ricardo Moncayo, asambleístas que han estado hoy día, que justamente se ha iniciado este nuevo periodo de actividad parlamentaria. Hacemos una pausa y volvemos.